¿Qué ocurre con el alma de un ser humano después de la cremación? ¿Es posible que algo lo atormente incluso tras la muerte? La Escritura nos da una luz poderosa en Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Este versículo revela que la muerte no es el fin, sino el umbral de un juicio divino inevitable. Muchas personas creen que incinerar el cuerpo libera al alma, pero la Biblia nos enseña que el estado del alma no depende del método del entierro, sino de la relación que tuvo con Dios en vida. Hoy profundizaremos en un tema espiritual poco explorado: las 5 cosas que según la Biblia pueden atormentar el alma de un cremado. Te mostraremos cómo identificar estos tormentos, qué los causa y cómo pueden evitarse antes de cruzar el umbral de la eternidad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso después de la muerte? Cuando el alma abandona el cuerpo, no lo hace en silencio. Hay gritos que no se escuchan con los oídos humanos, clamor que no atraviesa el aire, pero que resuena en el mundo espiritual. Muchas veces pensamos que la muerte es un punto final, un cierre inevitable que pone fin al sufrimiento, al miedo, al dolor. Pero ¿qué ocurre si no todo termina allí? ¿Qué pasa cuando el alma se enfrenta con la realidad eterna y descubre que lo que no se resolvió en vida sigue teniendo peso después de la muerte? La cremación, a pesar de su carácter definitivo en lo físico, no puede borrar lo que no se trató en lo espiritual. El fuego puede consumir el cuerpo, pero jamás puede destruir las consecuencias de una vida sin arrepentimiento. La palabra de Dios es clara en esto. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Este versículo, contundente y directo, nos advierte que el juicio no es un mito, no es una amenaza vacía, no es un símbolo, es una realidad que todo ser humano enfrentará. Hay quienes creen que si sus cuerpos son reducidos a cenizas, todo lo demás también lo será. Piensan que al desaparecer físicamente, el alma queda en una especie de limbo neutro o que simplemente se desvanece. Pero la Biblia enseña que el alma continúa su existencia después de la muerte. Y lo que ocurra en ese nuevo estado depende enteramente de cómo vivió en la tierra. Jesús nos dejó una advertencia poderosa al contar la historia del hombre rico y Lázaro. En Lucas 16, 22, 23 leemos: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. La sepultura del cuerpo no fue el final. El hombre rico, aunque muerto, estaba plenamente consciente, plenamente despierto, plenamente angustiado, no por el dolor físico, sino por el peso de una vida mal vivida. Este peso es el primer gran tormento del alma después de la muerte, la certeza de haber vivido sin arrepentimiento. No importa cuántas obras buenas haya realizado, cuánta gente haya ayudado, qué reputación haya tenido, si el corazón no se quebrantó delante de Dios, si nunca hubo un giro genuino hacia la verdad, entonces el alma se enfrenta a su realidad con una carga imposible de ignorar. El arrepentimiento no es una emoción ni un sentimiento de culpa pasajero. Es una transformación interior que cambia la dirección del alma. Es más que decir lo siento. Es decirle a Dios: toma mi vida, haz la tuya, límpiame, cámbiame. En Hechos 3:19 se nos exhorta con firmeza: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No dice esperen a que la vida termine. No dice resuelvan eso en la eternidad. El tiempo del arrepentimiento es hoy, porque después de la muerte el alma no tiene ya más capacidad de cambiar su destino. El alma del cremado que no se arrepintió en vida no experimenta paz. No es el fuego del horno lo que le atormenta, sino el fuego de la conciencia. El recuerdo de cada oportunidad desperdiciada, de cada predicación ignorada,
de cada momento en el que pudo haberse acercado a Dios y no lo hizo. Es un eco constante, una voz que no se apaga. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15, clamaba el autor de la carta a los hebreos, y esa misma voz sigue clamando en la eternidad. ¿Por qué no me escuchaste cuando aún tenías tiempo? Es un dolor profundo, no por castigo, sino por revelación. El alma entiende, pero entiende demasiado tarde. Muchos de los que hoy eligen ser cremados lo hacen por razones prácticas, culturales, económicas. No hay pecado en la cremación como acto físico, pero la gran tragedia es cuando se cree que el fuego destruye todo, incluyendo la responsabilidad ante Dios. Nada podría estar más lejos de la verdad. En Mateo 10:28, Jesús advirtió: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este versículo expone que el alma no muere con el cuerpo. Sigue viva, sigue activa, sigue esperando juicio. Y ese juicio no se basa en el método de disposición final del cuerpo, sino en la disposición que el corazón tuvo en vida frente a Dios. En los funerales solemos escuchar frases como: ya está en un lugar mejor, o descansa en paz. Pero la paz no es una consecuencia automática de la muerte. Es el fruto de una vida reconciliada con Dios. No se puede descansar si nunca se aceptó el perdón divino. No se puede entrar en un lugar mejor si toda la vida se vivió rechazando al único que puede abrir la puerta del reino. Jesús dijo con claridad en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro acceso, no hay otra vía, no hay fuego que purifique si la sangre de Cristo no cubrió el alma primero. Esa es la angustia de muchos cremados. Descubrir que el acto físico fue inútil para resolver el estado eterno del alma. Al pensar en el tormento de una vida sin arrepentimiento, viene a la mente la figura de Judas. No fue cremado, pero su final revela la tristeza de una conciencia sin redención. Después de traicionar a Jesús, Judas intentó devolver las monedas. Tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. No volvió a Jesús, no pidió perdón, no se quebrantó delante del Maestro. Mateo 27:3-5 nos dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y arrojándolas en el templo salió y fue y se ahorcó. El peso de su culpa lo aplastó. No encontró redención, no porque Dios no estuviera dispuesto a dársela, sino porque él no la buscó. Ese mismo peso es el que experimenta el alma del cremado que nunca se volvió a Dios. Sabe lo que hizo, sabe lo que no hizo, sabe lo que escuchó y lo que ignoró, y sabe que el tiempo ya no se puede recuperar. En ese estado, el alma no necesita ser empujada al juicio. Ella misma se presenta voluntariamente, sabiendo que ha desperdiciado su oportunidad. Y ese saber, ese entendimiento tardío, ese reconocimiento sin solución, es un tormento que ningún fuego terrenal puede igualar. Hay quienes piensan que si han sido buenas personas, Dios lo entenderá. Pero la bondad humana no alcanza los estándares de la santidad divina. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es decir, por mejores que sean nuestras obras, si no están cubiertas por la justicia de Cristo, no son suficientes. El arrepentimiento no es una opción moral, es una condición indispensable. Es el umbral entre la perdición y la vida eterna. Sin arrepentimiento no hay redención, y sin redención el alma queda expuesta a la justicia de Dios, sin mediador, sin abogado, sin defensa. En el juicio eterno, el alma no se enfrentará con un Dios enojado e impulsivo. Se encontrará con un juez justo que simplemente confirmará
lo que la vida ya expresó. Las decisiones tomadas en la tierra son las que determinan la sentencia en el cielo. Romanos 2:5 advierte: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es un juicio caprichoso, es una revelación, una manifestación de lo que ya se venía acumulando vida tras vida, decisión tras decisión, rechazo tras rechazo. El alma sin arrepentimiento no puede acusar a nadie más, solo puede enfrentarse a su propia historia. Y en ese momento no importará si el cuerpo fue enterrado bajo mármol o reducido a cenizas, no importará si hubo flores, si hubo música, si hubo lágrimas. Lo único que importará será: ¿estaba tu alma cubierta por la sangre del Cordero? ¿Hubo en ti un momento real de conversión? ¿Viviste con un corazón quebrantado delante del Padre? ¿Le entregaste tu vida a Jesús? ¿O viviste dependiendo de tu propio juicio? Este primer tormento, el de haber vivido sin arrepentimiento, no se presenta con dramatismos hollywoodenses ni con imágenes simbólicas de castigos físicos. Es un fuego interno, un conocimiento absoluto, una revelación que duele más que cualquier llama. Es mirar atrás y ver todas las puertas que estuvieron abiertas, todas las palabras que fueron dichas, todos los llamados que llegaron y no haber respondido a ninguno. Hoy, mientras respiras, mientras piensas, mientras sientes, todavía estás a tiempo. Todavía puedes arrepentirte. Todavía puedes volver, todavía puedes evitar que este tormento sea el primero de muchos. Dios no quiere que nadie se pierda. Su deseo es que todos procedan al arrepentimiento, como dice 2 Pedro 3:9. Él ha extendido su misericordia una y otra vez. Y si estás viendo este video, si estas palabras han llegado a ti, no es por casualidad, es porque el cielo te está hablando, porque el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón, llamándote con paciencia, con amor, con urgencia. No permitas que el alma de quien eres hoy se convierta en el alma de un cremado atormentado por no haber decidido a tiempo. Dios todavía te está esperando. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Cuando el alma cruza el umbral de la muerte, no lleva consigo las riquezas, ni los logros, ni los títulos, ni las posesiones, pero sí carga como un peso invisible e ineludible todo aquello que nunca fue confesado ante Dios. No importa si el cuerpo es entregado al polvo o al fuego. La incineración puede disolver lo físico, pero jamás puede desintegrar lo espiritual. Lo no expuesto, lo no arrepentido, lo no declarado delante del trono de gracia, permanece intacto en la memoria del alma. La Escritura no guarda silencio ante esta realidad. En Números 32:23 leemos una advertencia solemne: tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Esta afirmación corta cualquier intento de evasión. El pecado no perdonado sigue al alma incluso después de la muerte. No se trata de un castigo cruel, sino de una consecuencia directa del diseño divino. El Dios que todo lo ve no puede ser burlado, como lo afirma Gálatas 6:7. Aquello que el hombre sembró en secreto, eso también cosechará, aunque crea que lo ha ocultado bajo capas de silencio o excusas. La angustia del alma que fue cremada sin haber confesado sus pecados nace del descubrimiento irrefutable de que Dios siempre supo, siempre vio, siempre esperó. Lo que no se reconoció con humildad en la tierra será confrontado con verdad en la eternidad. Hebreos 4:13 lo declara con fuerza: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este dolor no es como los tormentos humanos, no arde como el fuego que reduce el cuerpo a cenizas. Es más profundo. Es el conocimiento absoluto de que hubo oportunidad de confesar, de buscar limpieza, de ser lavado por la sangre del Cordero, y se rechazó. En 1 Juan 1:9 está escrita una promesa tan clara como misericordiosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Esta promesa fue ofrecida, repetida, proclamada, pero para el alma que no la tomó, que guardó su pecado como si fuera un secreto personal, lo que sigue no es paz, sino agonía interior. El acto de esconder el pecado no es nuevo. Desde el inicio de la humanidad, el ser humano ha intentado cubrir su vergüenza. Adán y Eva, tras desobedecer, se escondieron entre los árboles del huerto, creyendo que podían ocultarse del Dios omnisciente. Pero la voz del Señor se hizo presente. ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. Esa pregunta resuena todavía, cruzando siglos, naciones y generaciones. No se dirige al cuerpo, se dirige al alma. Dios sigue preguntando, ¿dónde estás tú? No porque no lo sepa, sino porque anhela que el alma salga de las sombras y se presente con verdad. El alma del cremado que muere sin haber confesado sus pecados no escapa de esta pregunta. De hecho, es en la eternidad donde la escucha con mayor claridad. Ya no hay máscaras, ya no hay excusas, ya no hay discursos para justificar lo injustificable. El juicio de Dios no se basa en sospechas ni en conjeturas, se basa en hechos. En Eclesiastés 12:14 se nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquello que no se dijo, aquello que se guardó en silencio, aquello que se pensó que jamás saldría a la luz, será presentado delante del trono eterno. El alma, al verse enfrentada con sus secretos no confesados, experimenta una angustia imposible de describir con palabras humanas. Ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad. La gracia que estuvo disponible durante toda la vida ya no se extiende más allá del sepulcro. Y aunque el cuerpo haya sido consumido por el fuego, las obras no desaparecen. Apocalipsis 20:12 revela que los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Los libros del cielo no se reducen al polvo con la urna funeraria. Permanecen abiertos, inmutables, exactos. Y en ellos está registrado todo lo que el alma no quiso entregar a Dios. El acto de confesar no es un trámite religioso, es un acto de humillación espiritual, un quebranto que abre la puerta a la restauración. Proverbios 28:13 lo afirma sin ambigüedades: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo contiene dos caminos. Uno lleva al estancamiento, al peso eterno, al tormento de lo no dicho. El otro conduce al perdón, a la libertad, al descanso. Pero esa decisión solo puede tomarse en vida. Nadie puede confesar desde el más allá. Nadie puede arrepentirse desde el polvo o las llamas. La voz del alma no tiene efecto redentor cuando ya ha cruzado la línea de la muerte. Los pecados ocultos no solo son los actos visibles que nunca se reconocieron, también son las intenciones del corazón, las motivaciones secretas, los pensamientos consentidos que jamás fueron puestos delante de Dios. Jesús, en el Sermón del Monte, profundizó esta verdad. En Mateo 5:28 dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí no hay ambigüedad. No es necesario actuar externamente para haber pecado. Basta con consentir internamente lo que Dios rechaza. Y si ese consentimiento jamás fue llevado a la luz en confesión, entonces el alma carga ese peso, aún después de que el cuerpo haya sido reducido a cenizas. La angustia del alma en este estado no proviene únicamente del juicio divino, proviene también de la confrontación con la santidad de Dios. En vida, muchos lograron acallar su conciencia, justificar sus acciones, racionalizar sus decisiones. Pero en la presencia del Santo, todo argumento se derrumba. Isaías, cuando tuvo una visión del trono celestial, no cometió pecado alguno en ese momento, pero exclamó:
Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. Si esto expresó un profeta por solo ver la gloria de Dios, ¿cuánto más no sentirá el alma que se presenta ante Él con pecados jamás confesados? Esta angustia no se puede atribuir a un castigo arbitrario. Es la consecuencia lógica y espiritual de rechazar la verdad cuando estuvo disponible. Es el resultado de haber creído que el silencio podría borrar lo que solo la confesión puede limpiar. Es la culminación de una vida en la que el alma prefirió el ocultamiento antes que la rendición. Y esa elección se convierte en lamento cuando la luz eterna revela lo que el alma intentó mantener en las sombras. En el libro de los Salmos, David expresa lo que ocurre cuando se guarda el pecado sin confesar. En el Salmo 32, 3, 4 declara: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si este peso era ya insoportable en vida, ¿cuánto más lo será en la eternidad, donde no hay alivio, no hay pausa, no hay descanso? La Escritura insiste una y otra vez en la necesidad de traer todo a la luz. Efesios 5:11 nos exhorta: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La confesión es una forma de reprensión. Es decirle a las tinieblas que ya no tendrán poder. Es alinear el alma con la verdad, aunque duela, aunque cueste, aunque humille. Porque solo a través de esa rendición se experimenta la verdadera libertad. Y esa libertad, si no se alcanza en vida, se pierde para siempre después de la muerte. Muchos viven convencidos de que pueden arreglar cuentas con Dios en sus últimos momentos. Confían en una confesión de último segundo, en una oración en el lecho de muerte, en una súplica final. Pero nadie tiene asegurado el tiempo. Nadie puede garantizar que tendrá la oportunidad. Y, aún teniéndola, ¿quién puede asegurar que habrá sinceridad si toda una vida se vivió resistiendo al Espíritu de Dios? En Proverbios 1, 28, 29 hay palabras duras, pero necesarias. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. La gracia tiene una puerta, pero esa puerta no permanece abierta indefinidamente. El alma que muere sin haber confesado sus pecados no solo se encuentra con su vergüenza, también se enfrenta con la memoria de cada llamado, cada predicación, cada oportunidad que Dios le dio para ser libre. Porque Dios no abandona, Dios insiste, Dios persiste, pero nunca fuerza. El Espíritu Santo convence, no obliga. Y cuando el alma finalmente comprende que el silencio fue su perdición, la angustia no tiene nombre, no tiene medida, no tiene consuelo. Esa es una de las mayores fuentes de tormento para el alma del cremado: haber guardado en vida lo que debió haber sido rendido a Cristo. Saber que hubo perdón disponible, limpieza ofrecida, restauración a la puerta, y haberlo ignorado. Saber que los secretos del alma no desaparecen con el fuego del horno, sino que permanecen ante el fuego eterno del juicio divino. Hoy, mientras hay aliento, la confesión sigue teniendo poder. Mientras el corazón late, la sangre de Jesús sigue siendo suficiente. Pero después, cuando el cuerpo deja de existir y el alma queda desnuda ante su Creador, ya no habrá posibilidad de cubrir lo que fue ocultado. La única cobertura válida será la justicia de Cristo. Y esa cobertura solo se recibe cuando el alma se presenta ante Él con humildad, con quebranto, con confesión genuina. Hay un silencio que no es ausencia de sonido, sino la profundidad de una verdad ignorada. Ese silencio se instala en el alma que cruzó la muerte habiendo escuchado muchas veces la voz de Dios, pero sin responder. No se trata del alma que nunca supo, sino del alma que sí supo, que sí oyó, que fue buscada por el cielo, pero que eligió seguir su propio camino.
Esta es una de las formas más intensas de tormento después de la muerte. La conciencia nítida de que Dios habló, llamó, advirtió y amó, pero fue rechazado. La cremación del cuerpo no borra los llamados del espíritu que fueron ignorados. De hecho, al alma que los desprecia en vida, esos llamados se le presentan con más claridad en la eternidad, no como nuevas oportunidades, sino como testigos del rechazo. En Jeremías 7:13, la voz de Dios es firme. Y ahora, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Este lamento divino muestra que Dios no es indiferente ante la desobediencia. Él llama, Él insiste, Él busca, pero también se retira cuando su voz ha sido desatendida demasiadas veces, no por debilidad, sino por respeto a la libertad que Él mismo nos otorgó. El alma que se presenta ante Dios sin haber respondido a su llamado no puede alegar ignorancia. El peso no proviene del desconocimiento, sino del desprecio. Es el conocimiento de haber tenido cerca la voz más amorosa del universo y haberla tratado como ruido. Ese llamado no siempre se manifestó en visiones o palabras audibles. Muchas veces se dio a través de circunstancias, a través de la conciencia, a través de la predicación, a través de la palabra escrita. Cada vez que se expone la verdad de Dios, Él está llamando. Cada vez que la escritura es leída, cada vez que se siembra una semilla espiritual, se emite un llamado desde lo alto. Pero no todos responden. En Isaías 65:12, el Señor declara: porque llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. El alma que rechaza ese llamado no puede decir que no tuvo oportunidad. Su tormento es justamente ese, saber que sí la tuvo. Después de la muerte, el alma ya no está rodeada de distracciones. El ruido del mundo, los compromisos, los afanes y las excusas desaparecen. Y en esa claridad, lo que resuena con fuerza es la cantidad de veces que Dios se acercó y no fue recibido. Es entonces cuando las palabras de Proverbios 1:24 se cumplen. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Cada uno de esos momentos se vuelve una escena vívida en la memoria del alma, que no puede ya cambiar su respuesta. Si en vida el llamado fue una puerta abierta, después de la muerte se convierte en un eco que ya no ofrece salida. Jesús, al lamentarse por Jerusalén, pronunció una frase que encierra esta tragedia espiritual. En Mateo 23:37 dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? No dice que no entendieron, dice que no quisieron. Esta negativa voluntaria, esta resistencia deliberada al amor de Dios no pasa desapercibida, es registrada, es recordada, y si no hay arrepentimiento, se convierte en una causa de tormento profundo en la eternidad. El alma del cremado que se negó a responder a Dios en vida enfrenta la dolorosa certeza de que el llamado era real. Ya no puede pensar que era una emoción pasajera, una idea religiosa o una manipulación. En ese momento sabe con total claridad que era el Creador mismo tocando su corazón, pero ese conocimiento no produce gozo, sino tristeza, no produce alivio, sino desesperación, porque ya no hay manera de responder, ya no hay oración que sea escuchada desde el otro lado del juicio, ya no hay manos que puedan alzarse ni rodillas que puedan doblarse con efecto redentor. La puerta se cerró. Lucas 13:24-25 expone esta realidad. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois.
Esta escena no se desarrolla en el momento de la vida, sino después, cuando ya no hay regreso. El llamado fue ignorado, la oportunidad fue desperdiciada, el alma clama, pero ya no hay voz que responda. El tiempo de la misericordia pasó y ahora solo queda el recuerdo de lo que fue rechazado. La historia del joven rico en Mateo 19 refleja también esta verdad. Jesús le ofrece seguirle, le habla con claridad, le invita a desprenderse de lo material para abrazar la vida eterna. Pero el joven se va triste, no porque no entendió, sino porque entendió y no quiso obedecer. Jesús lo miró con amor. El llamado estaba presente, pero fue ignorado. Esta elección no se pierde en la historia. El alma que se niega a dejar sus propios caminos para seguir el camino de Dios termina cargando con ese momento como una carga que no puede soltar. El dolor del alma que ignoró el llamado divino se intensifica cuando comprende que Dios no solo llamó una vez, sino muchas. Que no solo envió un mensaje, sino múltiples. Que no solo ofreció salvación, sino que insistió, intercedió, esperó. Romanos 10:21 lo describe. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta imagen no es de juicio, sino de ternura. Dios con los brazos extendidos, Dios esperando, Dios ofreciendo perdón, restauración, vida. Y la respuesta fue desprecio, indiferencia o postergación. El alma, al ver esto, no puede más que gemir por dentro. No por lo que Dios hizo, sino por lo que ella no hizo. En vida, muchos se excusaron diciendo que no estaban listos, que lo harían después, que más adelante decidirían. Pero el alma que muere en ese estado no encuentra más adelante. El más adelante dejó de existir. Solo queda el ahora eterno y en él no hay posibilidad de retroceder. En 2 Corintios 6:2 se establece con autoridad: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Este ahora no se traslada a la eternidad, pertenece solo a la vida presente. Cuando el alma lo ignora, el mañana ya no contiene oportunidad, contiene juicio. La resurrección no elimina las decisiones tomadas, sino que las confirma. En Juan 5:28-29, Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta declaración no deja espacio para dudas. El llamado está presente ahora, mientras hay vida. Pero después de la muerte, lo que se oirá será otra voz, no la del llamado al arrepentimiento, sino la del juicio conforme a las obras. El alma del cremado no puede encontrar refugio en el hecho de haber sido honrado en su funeral, ni en las palabras de consuelo de los que quedaron. Lo único que cuenta es si en vida respondió al llamado divino. El juicio no se basa en intenciones ni en emociones, sino en obediencia. En Mateo 7:24 Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que oye y no hace, el que escucha pero no responde, es como el hombre necio cuya casa cayó, y grande fue su ruina. El alma que ignoró el llamado se encuentra sola ante el eco de las palabras que escuchó tantas veces, palabras que invitaban a la vida, al perdón, al propósito, a la redención, palabras que eran vida y que fueron despreciadas. Juan 6:63 lo afirma: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras siguen resonando, no para ofrecer una nueva oportunidad, sino para confirmar la elección hecha. No hay forma de revertir esa elección después de la muerte. No hay modo de alterar la historia una vez que el alma ha partido. El único momento en el que se puede responder al llamado de Dios es ahora. En la eternidad solo queda el resultado de la respuesta que se dio o que se rehusó dar.
El alma del cremado no es atormentada por el fuego físico, sino por la conciencia plena de haber sido llamada por Dios y no haber querido acudir. El llamado divino no fue ambiguo, fue claro, fue reiterado, fue lleno de gracia, fue entregado con paciencia. Dios no dejó a nadie sin oportunidad. El alma que lo rechaza lo hace con plena responsabilidad. Y esa responsabilidad, cuando ya no puede ser asumida con arrepentimiento, se transforma en tormento. Porque el alma, al ver lo que perdió, comprende lo que pudo haber sido. Y ese conocimiento en sí mismo es el mayor de los dolores. No hay llama más cruel que la del rencor sostenido. No hay sombra más espesa que la de una deuda emocional no resuelta. Cuando el alma cruza el umbral de la muerte sin haber perdonado, ni haberse humillado para pedir perdón, no encuentra reposo. No porque alguien se lo niegue desde afuera, sino porque desde dentro algo se quedó incompleto, inconcluso, encerrado. En la eternidad, donde todo se revela con claridad y no existe la distracción del tiempo ni la anestesia del orgullo, el alma ve, comprende y siente con una intensidad que no conocía. Y lo que descubre no siempre trae consuelo. Descubre que las palabras no dichas, los abrazos no dados, las disculpas que esperó o negó, se quedaron atrás, imposibles de alcanzar. La palabra de Dios no omite esta verdad. Jesús fue directo, sin ambigüedad, cuando declaró en Mateo 6:15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta no es una condición parcial, no es una sugerencia, es una ley espiritual irrevocable. Perdonar no es una opción que se puede postergar indefinidamente. Es una puerta que si no se abre a otros, tampoco se abre hacia el cielo. El alma que muere sin haber perdonado queda atrapada en la misma prisión que ella misma ayudó a construir. La falta de perdón no es solo un desacuerdo emocional, es un muro espiritual. Y ese muro no desaparece con la cremación. El fuego puede destruir las evidencias físicas de una disputa, pero no puede borrar lo que se grabó en el corazón. Las heridas no sanadas, las palabras duras, el orgullo sostenido, el rechazo perpetuado, todo queda guardado en la conciencia. Y al morir, cuando la memoria espiritual se activa con una nitidez inapelable, el alma no puede evitar enfrentarlo. Ya no hay mecanismos de defensa, ya no hay justificaciones, solo queda la verdad. El alma recuerda lo que no sanó, lo que no resolvió, lo que pudo haber hecho distinto. Jesús enfatizó la urgencia de resolver los conflictos mientras hay tiempo. En Mateo 5, 23, 24 enseñó: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este principio no es ceremonial, es una declaración de orden espiritual. Dios no recibe la adoración de quien retiene el perdón. No puede haber comunión vertical sin sanidad horizontal. Por eso, cuando el alma llega al otro lado sin haber hecho las paces, se encuentra con un cielo cerrado y un corazón encadenado. El tormento no proviene solo de saber que no perdonó. También nace al descubrir cuántas veces se le ofreció la oportunidad y la dejó pasar. El alma recuerda cada vez que sintió el impulso de ceder, de llamar, de escribir, de dar un paso hacia la reconciliación, pero eligió el silencio, la distancia, la justificación. Y al mirar atrás, comprende que el orgullo fue más fuerte que la verdad, que el resentimiento se disfrazó de dignidad y el dolor fue alimentado como si fuera parte de su identidad. Pero en la eternidad, donde ya no hay barreras para la comprensión, lo que parece justo en la tierra se revela como necedad. En Marcos 11:25, Jesús volvió a enfatizar este principio eterno. Cuando estéis orando, perdonad,
si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La oración sin perdón no trasciende. El clamor del alma ofendida, si no viene acompañado de misericordia, no encuentra eco en el cielo. Y cuando el alma es confrontada con esto tras la muerte, la desesperación es inevitable, no por la ira de Dios, sino por el peso de su propia dureza. El perdón no ofrecido y no recibido se transforma en una prisión del alma, una prisión que se lleva más allá de la tumba, una prisión donde los barrotes no son de metal, sino de memoria. En la eternidad, el alma no olvida. El alma recuerda con más detalle que nunca. Recuerda palabras dichas con veneno, decisiones tomadas con frialdad y sobre todo, recuerda las veces en que pudo haberse liberado a sí misma y al otro y no lo hizo. Y ese recuerdo constante, sin posibilidad de corrección, se convierte en una forma de tormento que no cesa. La Biblia enseña que perdonar no es un acto natural, sino espiritual. No es algo que nace del instinto, sino de la obediencia. En Lucas 17:3-4, Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. No pone límites, no impone condiciones, porque el perdón no se basa en la frecuencia de la ofensa, sino en la disposición del corazón. Cuando el alma no ejercita este perdón, cuando lo posterga o lo rechaza, empieza a formarse una raíz que con el tiempo se vuelve amargura. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta raíz no muere con el cuerpo. Si no fue arrancada en vida, sigue viva en el alma. Y en la eternidad, donde ya no puede ser tratada, crece como una hiedra interior que aprieta, sofoca y oscurece todo. La desesperación también nace del reconocimiento tardío de cuánto daño se provocó al no pedir perdón. El alma que nunca se humilló, que nunca reconoció su error, que eligió justificarse o minimizar su falta, descubre demasiado tarde que la confesión hubiera sido la llave de la libertad. En Santiago 5:16 se nos instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. El alma que no lo hizo queda enferma en lo profundo, y en la eternidad esa enfermedad se convierte en tormento, porque la sanidad que estuvo disponible ya no se puede recibir. En la parábola del siervo malvado, Jesús reveló el corazón del Padre respecto al perdón. Mateo 18 describe cómo un siervo fue perdonado de una deuda inmensa, pero luego se negó a perdonar a otro una deuda mucho menor. La consecuencia fue clara. El Señor, al saberlo, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo. Y Jesús concluye en el versículo 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es un castigo arbitrario, es el reflejo del carácter de Dios, que ofrece perdón a quienes están dispuestos a compartirlo. El alma del cremado que se presenta sin haber perdonado ni pedido perdón no puede encontrar paz, porque la paz no es automática. La paz es el fruto de un corazón limpio, y el corazón no se limpia con rituales ni con intenciones, sino con actos concretos de obediencia. Un corazón que no perdona o que no se humilla para reconocer su error se endurece, y ese endurecimiento permanece aún después de la muerte como una capa que impide al alma acercarse a la presencia del Santo. Ese tormento no es impuesto, es resultado, es el eco de lo que fue decidido una y otra vez. Es la consecuencia espiritual de haber puesto límites a la misericordia, de haber exigido justicia para los demás mientras se pedía gracia para uno mismo. En la eternidad, las balanzas se revelan.
y lo que se creía equilibrado muestra su desequilibrio. El alma ve que no se trataba solo de tener razón, sino de haber cerrado las puertas del perdón mientras el cielo las tenía abiertas. El dolor más profundo no es la ausencia de perdón de otros, sino el de uno mismo. La incapacidad de soltar la ofensa, de liberar al otro y de liberarse. En el reino de Dios, retener la falta es retener el dolor. Y cuando ese dolor ya no puede ser sanado porque el tiempo expiró, se vuelve perpetuo. Por eso, el llamado de Dios a perdonar y a buscar el perdón no es una carga. Es un camino de liberación. Es una invitación a vivir sin cargas innecesarias, a caminar ligeros, a cerrar ciclos, a soltar ataduras. El alma que no lo hizo en vida, lo ve en la eternidad con un lamento que no encuentra alivio. Porque no es el juicio el que le duele, sino la oportunidad perdida. Porque ya no hay carta que enviar, ni palabra que pronunciar, ni encuentro posible para restaurar lo roto. Solo queda la conciencia, activa, presente, clara, recordando cada nombre, cada gesto, cada silencio, cada decisión de postergar la reconciliación que el cielo tanto deseaba. Hoy, mientras hay vida, el perdón es posible. El tiempo de buscar la restauración no es después, es ahora. Porque después, cuando el cuerpo ha sido reducido a cenizas y el alma se presenta ante el trono, ya no habrá posibilidad de extender la mano. Solo quedará lo que fue hecho o lo que se eligió no hacer. Y en ese momento, lo que no se perdonó se volverá peso, y lo que no se pidió perdón se volverá tormento. La confusión más amarga no es la del que nunca creyó, sino la del que pensó que creía. El alma que fue cremada después de una vida marcada por apariencias religiosas, frases correctas, ritos repetidos y una moral cuidada, pero sin una fe viva, real, transformadora, se encuentra con una verdad imposible de ignorar. Lo que parecía auténtico nunca echó raíces en el corazón. Esta revelación no es inmediata. No llega al morir, sino al cruzar el umbral de la eternidad, cuando los velos se caen y ya no queda lugar para la autojustificación. Lo que queda es una confrontación directa con el juicio de Dios, donde la forma ya no puede sostenerse si el fondo estaba vacío. Jesús habló de esta realidad con claridad estremecedora. En Mateo 7, 21-23 pronunció una advertencia que atraviesa los siglos con la misma fuerza. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje revela que hay un tipo de fe que puede manifestar incluso obras poderosas, pero que no nace de una verdadera relación con Dios. Es una fe que impresiona a los hombres, pero no transforma el alma. El alma del cremado que creyó tener una fe genuina, pero que nunca cultivó intimidad con Dios, no se encuentra con un juicio inesperado, sino con la confirmación de una verdad que ignoró por comodidad. Esa fe superficial estuvo construida sobre palabras vacías, sobre gestos aprendidos, sobre convicciones heredadas, pero nunca sobre una entrega real al señorío de Cristo. No hubo rendición, no hubo fruto, no hubo transformación, y en la eternidad el alma no puede sostener la ilusión. La mirada de Dios penetra y nada permanece oculto. En la parábola del sembrador, Jesús explicó cómo muchas semillas de la palabra caen en terrenos que no permiten raíces. Mateo 13, 20, 21 lo expresa así: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El alma que vive una fe basada en emociones momentáneas o en compromisos externos, sin haber profundizado en obediencia, sin haber edificado sobre la roca,
tropieza y cae, y cuando muere no se presenta como una creyente firme, sino como una simulación sin sustancia. Esta confusión espiritual se convierte en tormento cuando el alma comprende que todo lo que parecía sólido fue solo fachada, que las alabanzas cantadas no fueron respaldadas por obediencia, que las oraciones elevadas no fueron fruto de una vida alineada con la voluntad divina, que las palabras Señor, Señor se dijeron muchas veces, pero sin conocer realmente al que se nombraba. Porque conocer a Dios no es información, es transformación, es vida rendida, no conducta aprendida, es dependencia total, no solo una afiliación religiosa. El alma que vivió en esta duplicidad espiritual se engañó a sí misma. Santiago 1:22 lo describe con claridad. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La fe que escucha pero no obedece, que asiente pero no actúa, es una fe inoperante. No puede salvar, no puede sostener, no puede resistir el fuego del juicio. Y cuando el alma se presenta con esa fe ilusoria, lo que descubre no es condenación repentina, sino la desnudez de una vida sin frutos dignos de arrepentimiento. El tormento no es solo espiritual, es existencial, porque la fe superficial no solo aleja del cielo, sino que distorsiona toda la vida. Lleva al alma a construir sobre arena, a vivir una falsa seguridad, a confiar en lo externo y a rehuir el llamado a morir al yo. Jesús enseñó que el que quiera seguirle debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. No hay fe real sin cruz, no hay cristianismo sin entrega, no hay salvación sin muerte al pecado. Y cuando el alma descubre que evitó esta verdad, que se abrazó a una versión cómoda del Evangelio, el dolor es inevitable. El libro de Apocalipsis presenta una imagen de estas almas en la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3, 15, 17 se revela la perspectiva divina. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este autoengaño es una trampa mortal. La tibieza espiritual no provoca arrepentimiento porque se disfraza de suficiencia. Pero en la eternidad, ya sin el disfraz, el alma se ve como realmente es, vacía, desnuda, sin raíces. Esa revelación no es accidental, es el resultado de haber vivido con una fe sin frutos. Jesús fue claro en Juan 15:6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permanecer no es solo creer, es habitar, es vivir unido a Él, recibir su vida, producir su fruto. Cuando esto no ocurre, la desconexión espiritual es inevitable y el alma queda separada, seca, sin destino eterno en su presencia. No basta haber estado cerca de la fe, no basta haber conocido las Escrituras, no basta haber sido parte de una comunidad. El alma que no vivió la fe desde la entrega absoluta se presenta delante del trono con manos vacías, y allí no hay forma de improvisar. No hay argumento que pueda suplantar la falta de verdad. No hay apariencia que oculte la falta de raíz. Solo queda la certeza de que lo que parecía fe era solo una sombra. Hay un momento en que toda duda se disipa, no porque se haya alcanzado comprensión, sino porque se ha cruzado la línea definitiva entre lo que era fe y lo que ahora es realidad. El alma que ha partido y cuya envoltura terrenal ha sido consumida por el fuego, se encuentra de frente con la escena más temida por quienes vivieron sin certeza, el juicio eterno. Ya no se trata de advertencias, ya no son predicaciones, ya no es una posibilidad futura. Es la manifestación presente del tribunal de Dios, donde nada queda oculto, donde cada obra, palabra y pensamiento es revelado sin sombra. Apocalipsis 20:12 describe esta escena con una solemnidad que ningún lenguaje humano puede suavizar.
Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí no hay escape, no hay apelación, no hay posibilidad de interpretación, solo verdad absoluta delante del trono inmutable. El alma, que quizá durante su vida sostuvo dudas, racionalizaciones o incluso burlas sobre este día, lo ve ahora como el centro de toda existencia. Y lo que más duele no es solo el juicio en sí, sino haberlo ignorado. La revelación llega como una oleada innegable. El alma comprende de golpe y sin reservas que todo lo dicho en la Escritura era cierto, que el juicio no era metáfora, que la eternidad no era teoría, que Dios no había exagerado ni había hablado con símbolos, sino que había sido claro desde el principio. Romanos 2:5 lo había anticipado. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa revelación es exacta, certera y no permite justificación, porque el alma no es juzgada por lo que no supo, sino por lo que supo y no obedeció. Lo más estremecedor de este juicio es su justicia. No hay castigo arbitrario, no hay condena impuesta desde un lugar de ira irracional. Es simplemente la consecuencia inevitable de haber vivido separado de la verdad. El alma comprende que el juicio no es una imposición, sino una confirmación. Es el momento donde Dios dice lo que la vida ya había dicho en silencio. Y en ese momento, el dolor no nace de la dureza divina, sino del reconocimiento de que todo estuvo a la vista, que la gracia fue ofrecida, que la salvación fue predicada, que la puerta estuvo abierta y ahora cerrada, solo refleja lo que el alma eligió. Jesús habló de este momento con precisión en Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No será un ángel, no será una figura ajena, será su palabra, la misma que el alma escuchó, que tal vez conoció, pero que no abrazó. Esa palabra viva y eterna será la medida, y frente a ella no hay argumento válido. El alma del cremado, separada ya del cuerpo y de toda apariencia, no podrá negociar ni ocultar. Solo contemplará la verdad que evitó hasta que fue demasiado tarde. Y esa es quizá la herida más profunda. No el juicio como evento, sino la certeza de que todo pudo ser distinto. Que el juicio pudo haberse transformado en recompensa, que la condena pudo haber sido gozo, que la separación pudo haber sido comunión. Pero el tiempo ya no existe y lo que queda es eternidad. Cuando el cuerpo ha desaparecido en las llamas, lo único que permanece es lo eterno. El alma no se reduce con el fuego, no se disuelve con el humo, no se desvanece con el ritual. Lo que queda es su esencia, su verdad, su historia completa escrita ante los ojos de Dios. Y frente a esa realidad, nada pesa más que lo que se construyó en secreto, lo que se creyó sin raíces, lo que se rechazó sin saber que era el último llamado. Pero hay una dimensión que muchas veces pasa desapercibida. El alma no solo carga con lo que hizo, sino con lo que pudo haber sido. El mayor lamento no siempre proviene del pecado cometido, sino del propósito que nunca se cumplió, del diseño celestial que nunca fue abrazado, de las palabras que no fueron dichas, de los frutos que nunca crecieron, de las vidas que pudieron ser tocadas si el alma hubiese vivido conectada a la voluntad de Dios. Porque todo ser humano nace con un llamado, con una asignación divina, con una función específica dentro del plan eterno. Y el alma que no lo descubre, que lo ignora o que simplemente lo posterga hasta que ya es tarde, no solo se presenta ante Dios con deudas, sino también con espacios vacíos, no de castigo, sino de gloria no manifestada. Dios no crea existencias al azar. Cada alma lleva consigo una semilla que no fue puesta por accidente, sino por intención. Efesios 2:10 declara
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No se trata solo de evitar el juicio, sino de manifestar la gloria de aquel que nos llamó. Cuando eso no ocurre, la eternidad no solo se convierte en un escenario de justicia, sino también de conciencia plena de lo que se desperdició. No hay mayor tormento que contemplar lo que pudiste haber sido en Dios y saber que elegiste no serlo. El alma, al verse desde la perspectiva de la eternidad, entiende que cada día en la tierra fue una oportunidad no solo para salvarse, sino para reflejar a su Creador. Y cuando el tiempo se agota, ya no hay forma de volver y sembrar lo que no se sembró, hablar lo que no se dijo, liberar lo que no se soltó. Pero tú aún estás a tiempo, aún respiras, aún puedes alinear tu vida con el propósito eterno. No dejes que el recuerdo de lo que no fuiste se convierta en la marca eterna de tu alma. Dios todavía está escribiendo tu historia. Y mientras hay vida, hay posibilidad de redención, de transformación y de plenitud. No temas el juicio si eliges hoy la obediencia. No temas el final si decides ahora comenzar de verdad. Porque lo eterno no comienza cuando morimos, comienza cuando decidimos vivir para Él.